La coherencia es definida como la relación lógica entre dos cosas o entre las partes, de manera tal que no se produzca ninguna contradicción ni oposición entre ellas. Una persona es considerada como coherente cuando actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que expresa, siendo el principio de coherencia el que hace que actuemos de forma consistente conforme a nuestro pensamiento o a nuestras actuaciones previas, sin importar que esto implique que se afecten nuestros intereses personales. Todo esto viene a cuento debido a que las reacciones que se han generado en el partido oficialista con motivo de las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, en el sentido de que había desvinculado a más de 600 personas que cobraban sin trabajar en la institución, indicando que un periodista recibía más de 1 millón de pesos mensuales, no se corresponden con el discurso de transparencia, de lucha contra la corrupción, contra las botellas en la administración pública, que con tanta vehemencia se le vendió al pueblo dominicano para llegar al poder. Por eliminar estas botellas, connotados dirigentes, miembros del PRM, descalificaron y atacaron de manera inmisericordia al ministro de Medio Ambiente, olvidando por completo el discurso que les sirvió de plataforma electoral para ser favorecidos en las urnas en el 2020, incurriéndose así en una desacertada falta de coherencia política. Bien, aquí estamos nuevamente. Recuerde, esto es Al Detalle, de 3 a 4 de la tarde, todos los días aquí en Teleradio América. Hoy con el doctor Sánchez Cárdenas. Doctor, ¿cómo van sus aspiraciones a la senaduría del distrito? Bueno, hemos estado haciendo un trabajo silencioso, pero muy efectivo. Sí, porque todavía no se ha abierto la campaña, la pre-campaña. Así es. De todas maneras, hemos hecho la inscripción ante el Partido de la Liberación Dominicana de la candidatura que se formaliza. Hay que decir que como dijimos que ya el 19 venció el plazo de elevar de categoría de distrito, ahora el día 2 de junio ya abre la campaña interna de los partidos. Efectivamente, vamos hacia las primarias. En el caso del Partido de la Liberación Dominicana, ha determinado su dirección política y central que la selección de los candidatos a senadores se haga por encuestas. En este sentido, los planes de campaña, en mi caso, lo he organizado de manera muy diferente porque nosotros ya teníamos ganada en la población nacional un conocimiento. Es decir, yo no tenía que darme a conocer ni tengo que darme a conocer de la población porque ya me conocían desde la pandemia. Y por tanto es un esfuerzo menor que tengo que hacer en ese sentido y más focalizado hacia poblaciones determinadas. En el caso del PLD, en los últimos procesos, hemos visto cómo la clase media ha sido una de las que ha golpeado más al Partido de la Liberación Dominicana. Por tanto, hemos puesto mucha atención en esos sectores que son, digamos, los que tienen más acceso a los medios de comunicación, vías de expresión, que tienen más educación y que son confrontadores o grupos sociales que pueden, digamos, mantener un diálogo y que solamente mediante actividades de buen ejercicio, buena ética y buen discurso pueden asociarse con más facilidad, apoyar al Partido de la Liberación Dominicana. Igualmente en las bases sociales, los sectores populares, pues hemos hecho contacto con muchos de los compañeros y públicamente lo hemos expresado. De manera que el PLD, empezando por sus miembros, su membresía, debiera elegir los candidatos que estime a nivel nacional que más le conviene para los resultados electorales. Las encuestas de medición hablan en el caso del Distrito Nacional de que estoy delante de todos los candidatos
y de que además muy posicionado frente a la oposición. Ese es un rol nuevo para usted. Yo tengo entendido que usted no había aspirado a un cargo electivo. En la coyuntura y la situación actual del PLD, ¿cree usted que su candidatura podría salir airosa sobre el candidato o la candidata del partido gobernante? Bueno, las mediciones indican de que sí, porque ella es la senadora, yo acabo de anunciar mis aspiraciones, de manera que vamos a ver qué va a pasar. El disgusto social yo creo que se siente frente a la senadora del Distrito Nacional. Es una queja permanente entre el discurso antes de llegar a la senaduría y su práctica legislativa. Pero ella está sustentada en un partido que supuestamente es el partido más fuerte del sistema y usted en un partido que el gobierno y la fuerza del pueblo le ha debilitado. Bueno, a la salida del gobierno, precisamente el PLD, evidentemente que sufrió una derrota y que posteriormente ha iniciado el proceso de recomposición. Nosotros montamos bajo tiros. ¿Por qué bajo tiros que tienen al PLD? Y a toda posibilidad de montar una campaña. ¿Cómo es eso? ¿Bajo tiro? ¿No es bajo bomba? Y de persecución. Ah, ok. Y de persecución. Se montó el Congreso del partido, se eligieron las autoridades y ahora se eligió el candidato Abel Martínez, un candidato que tiene punch, que tiene todo un prontuario de ejercicio efectivo de gestión y que además está a la puerta de presentar a todo el electorado nacional un discurso a profundidad, efectivo, para llevar a cabo esta campaña nacional. De manera que nosotros, en todo ese proceso, lo que hemos hecho es ir mejorando el posicionamiento del partido y en este momento pues estamos francamente en la confrontación con el gobierno y la reelección, mejor posicionado que lo que estábamos hace un año, sin lugar a dudas. Doctor, cuando se habla de aspiraciones, de posibles aspiraciones, siempre hay comparaciones, siempre hay propuestas. ¿Cuáles propuestas entiende usted que llevaría a cabo, que usted entienda que cuando la población la conozca, el que esté en duda terminaría de inclinarse? Bueno, yo siempre he dicho que en este tema legislativo hay tres funciones básicas de las cámaras legislativas: legislar, representar a los votantes y fiscalizar los mandatos del Congreso frente al Ejecutivo. Esta última no es una práctica común en el país. Prácticamente aquí se ejerce muy poca fiscalización de la labor que se encomienda al Ejecutivo llevar a cabo, con lo cual yo pienso que es una debilidad del sistema democrático, que si el Congreso se involucrara más en un presupuesto que aprueba a fiscalizar el ejercicio que lleva a cabo el Ejecutivo para ayudar, no para dificultar la acción del Ejecutivo, sino para reforzar que la senda seguida sea la que indique el Congreso y la más conveniente para el país, en el cual ambos poderes del Estado puedan negociar y hasta renegociar determinadas aprobaciones, pero siempre fiscalizando, que eso no es lo que se ha hecho. Habitualmente los candidatos están hablando de legislar. Tenemos 100 y pico de diputados y 32 senadores. Sume, y si cada uno va con una cartera de leyes, ¿en qué vamos a convertir este país? Pensando de que vamos a meter por el Congreso más leyes, cuando tenemos leyes que no se están cumpliendo efectivamente y que necesitan, como la ley 4201 de salud, la ley 8701 que está en el Congreso, pero por ahí estamos oyendo incluso a las propias AFP y las ARS quejándose de que la reforma que se está planteando de la ley puede implicar una afección a la economía nacional. De manera que fíjense ustedes la importancia que tiene eso. Pero hay también las quejas de los usuarios de la seguridad social
que están mirando de que como van las cosas, una persona que gane 100,000 pesos mensuales y llegue el momento de la jubilación, va a recibir 15 o 16,000 pesos todos los meses. Y eso pasó en Chile y el sistema implosionó. De manera que ahí tenemos elementos de leyes que están y que hay que, digamos, retocar, actualizar y resolver lo que la práctica social está llamando a que se corrijan. Yo voy por ese camino, con la ley 4201, la 8701 de Seguridad Social, la ley de Medio Ambiente, porque aquí hay un grave tema, igual que la ley de aguas. Señores, ahora mismo estamos pasando por un problema grave que implica el tema de la foresta nacional. Aquí hay que iniciar un tema serio de reforestación de las cuencas de aguas nacionales, porque si no, no va, el país está dividido en la mitad prácticamente, en que el agua está hacia el este. ¿Y qué le parece a usted entonces lo que está haciendo el medio ambiente en estos momentos, con esos cuestionamientos que ha recibido el ministro? Bueno, lo que estamos mirando es que en vez de hacer inversiones en ese sentido, las nominillas se están comiendo el presupuesto. ¿Usted cree que si hay nominilla en toda parte del gobierno hay nominilla? Sin lugar a dudas. Eso esa es la que ha salido. Pero las denuncias andan por... Yo puedo poner un caso, que me acaba un ciudadano de Tenares, me dice, mire, creo que Los Cocos de Tenares, hay una escuelita que llega hasta 6º curso. Y dice, ahí hay casi 30 empleados conserje. Más fresco. Pero que los pomos que para fines de la nómina política, que se ha incrementado la nómina del Estado, sin lugar a dudas, eso está ahí en los datos que dan. Hay que ver cómo optar entre emplear vía inversión de capital, por ejemplo, reforestación. ¿Por qué no se invierte empleando gente que vayan a servir a la sociedad, sembrando árboles en las cuencas nacionales? ¿Por qué no incluir el financiamiento de un programa en que los estudiantes de bachillerato y de las universidades cumplan con un programa de reforestación dentro de su formación, visto desde el ángulo de la Estrategia Nacional de Desarrollo? Hay una ley que obliga en el último año del bachillerato a ir a reforestar. Pero entonces no se aplica. Entonces, por eso digo, no es legislar nuevas leyes cada vez más, es aplicar aquellas que tienen un sentido estratégico para el desarrollo nacional. Ahí es que tenemos que puntualizar. Y si la ley de salud tiene sus falencias, si la 8701 de Seguridad Social... ¿A usted no lo ha llamado a opinar, la 8701, que hay una comisión que ya dice que está concluyendo para someter la modificación a esa ley? Bueno, pero se supone que eso tiene que entrar a una vista pública generalizada y de discusión pública, porque no le van a venir a uno a someter una mayoría mecánica y aprobar otra vez una ley coja que no ha pasado por el sedazo de confrontación. Que me digan por lo menos si los procesos de jubilación serán como acabamos de decir y está pronosticado que va a ser en las pensiones y jubilaciones, y si el tema de la prestación de servicios va a incluir el esquema de financiamiento de la atención primaria y el primer nivel, que se plantea allí. Entonces, por eso es que hay que sacar a la luz pública para que después que venga, como ha pasado con otras leyes, que se someta, es que uno empiece a enterarse. ¿Pero cómo? ¿Eso es lo que se está planteando? Eso no es lo que queremos. No es lo que quiere la sociedad. Entonces, que sean transparentes, que saquen a la luz pública el anteproyecto, que la gente opine y que los sectores técnicos de todo el país puedan ofrecer orientación a la opinión pública y a los sectores clave del país sobre cuál es la vía mejor de las nuevas reformas. Ahora, yo agregaría un elemento que es el que me faltó, el tema de la representación de los legisladores. Aproveche. Un legislador tiene que, en su demarcación, tener la capacidad de llevar a la discusión y la agenda pública y al presupuesto nacional los problemas de la colectividad que representa. La capital tiene muchos problemas
y necesitan sus habitantes en el Distrito Nacional que esos problemas sean llevados a la agenda nacional. Y la agenda nacional significa que tiene que tener también expresiones de proyectos y presupuestos, porque si no está en presupuesto no existe. Entonces un senador de la capital tiene que asumir por qué no se asume el tema de los asentamientos humanos alrededor de Los Sama y El Isabela. ¿Cuándo es que eso se va a enfrentar definitivamente? Con la Barquita tenemos un ejemplo de una nueva implante de un asentamiento humano con sanidad, con planta de tratamiento, con servicios efectivos que han cambiado la vida, digamos, azarosa que se vivía en la orilla de Los Sama. Esos proyectos tienen que ser reivindicados y llevados a la opinión pública para que se continúen desarrollando eso y que no nos estemos quejando como ahora, que usted ve Los Sama en la desembocadura, que el olor se percibe allí de la cloaca de la capital. La avenida del puerto tiene que seguir y separar esos asentamientos humanos del río. Cambiar todo el sistema de urbanización de esa zona con plantas de tratamiento, proveer servicios de agua, pero no un servicio que se va a buscar en la calle con latas y que son generadores de contaminación de agua. Es un servicio combinado con políticas integrales para cambiar la calidad de vida de esos habitantes. Ahí viven más de 500,000 de personas. De manera que la capital necesita intervenciones puntuales y dejarse de politiquería con fines de mejorar la calidad de los capitaleños. Bueno, la agenda está bien larga. Lance le ha sacado ahí una lista grande que usted tendría que hacer o motivar o reclamar como senador. Usted iba a hacer... Oyendo al doctor Sánchez Cárdenas, uno dice, bueno, y es posible la fiscalización, la representación, porque cuando se está en minoría, legislar es muy difícil. Pero para mí es mucho más difícil la fiscalización y la representación cuando se está en minoría en el Senado de la República. ¿Y cómo usted sabe que él va a estar en minoría? No digo, en el contexto de hoy, es lo que hay que proyectar. Bueno, Doctor, se la tiraron dura, responde. yo pienso, nosotros tenemos un senador que ha dado demostración de un papel de vocería importante, de una provincia de fronteriza, y que evidentemente que ha hecho un papel de vocería importante y poniendo sobre la agenda nacional una infinidad de temas en ese sentido. El hecho de estar en minoría no significa que no se plantee, no a los senadores que pueden aplicar una aplanadora dentro del Congreso, sino a la ciudadanía que se está representando para que asuma la defensa de objetivos que se le estén planteando de atención a sus problemas, porque ese es el papel del senador. Si la mayoría del partido que la tenga es incapaz de identificar y priorizar los problemas de los capitaleños, el papel del senador es mantener en la opinión pública las presiones para que el Senado de la República, el Ejecutivo y las instituciones que tengan que ver con ese tema, pues lo asuman y lo incorporen a la agenda nacional. ¿Y no es mejor ese senador tener al presidente a su favor de su partido y aparentemente como que ustedes hacen un intento de crecer y luego de crecer? Porque uno se entusiasma viendo al PLD en muchas actividades y después se da cuenta que el jefe de campaña y el candidato están peleados y que las cosas no andan bien. Entonces, eso es un mal mensaje, doctor. Mire, el gobierno y los opositores del PLD están desarrollando una campaña, ¿qué es lo que estamos una mirando? campaña. Una campaña de guerra de percepciones. Ajá. De poner al PLD y sus candidatos y todo lo que tenga que ver con el PLD en posición negativa, que se está cayendo, que no sirve, que no crece. Y el PLD en sus demarcaciones, que es el único partido que tiene con recursos propios humanos
organismos establecidos en el campito más pequeño. Eso Ni es el cierto. PRM como gobierno, que no sea con los recursos del Eso es Estado, cierto. tiene esa implantación organizativa. Aquí no hay un partido con la solidez del PLD en materia orgánica en todas las demarcaciones nacionales. Es más, el problema que tiene el PLD es que hay muchos aspirantes. El problema que tienen otros que nos adversan es que no lo tienen. Bueno, pero y el se le propio atribuye- gobierno que anda comprando. Se le atribuye al PLD y a la Fuerza del Pueblo que están opuestos a la resolución de la Junta porque supuestamente no tienen candidatos en todos los municipios y en toda la provincia para el Congreso y a los ayuntamientos. Bueno, pero precisamente, o sea, el gobierno está contento con la resolución, está celebrando, está de risita. Pero los partidos de oposición, está expresada ahí su queja. Y son los partidos, más el del gobierno, mayoritarios del país. Entonces yo no entiendo cómo la Junta Central Electoral va a dejar de atender a aquellos que van a ser parte del proceso democrático electoral y que no sea atendida su queja, que solamente se va a atender el interés del gobierno y no el de la oposición. Entonces, vamos a una contienda en la cual la ventaja se le otorga a un sector y al otro se perjudica. Pero la Junta no le ha hecho caso a ustedes con la compra de alcaldes, sobre todo la compra de alcaldes y diputados, que le han dado muy duro al PLD con esas ofertas. Ahora mismo le acaban de comprar en Asua al de Palmar de Ocoa y en Baní al de Las Varías. Bueno, pues es que si usted anda como un banquero comprando gente, ya veremos. Eso no ha sido una práctica, ni es, digamos, un buen servicio a la democracia, ni tampoco es una práctica que hay que ver en los procesos electorales cómo se va a desarrollar. Yo creo que es la campaña más activa que yo recuerde desde los 12 años por allá de compra de la oposición como se está dando en estos momentos. Vamos a ver qué resultado tiene esa práctica, pero además yo creo que es un mensaje para la vida democrática no saludable. Intervenir mediante los recursos del poder de esa manera no creo que sea el mejor consejo desde mi punto de vista. De manera que, y si se está comprando es porque flaquezas tienen. Sí. Doctor, ¿y no Porque- estarían aplicando del poder la máxima aquella que al país donde fuere hacer lo que viere? Que al país, Donde fuere hacer lo que viere. Que el PRM está aplicando lo mismo que hizo el PLD con el PRD y con el ¿Ustedes Partido compraban Reformista. síndicos también, doctor? lo que pasa es que son cosas diferentes. Lo que pasó con el Partido Reformista, que era un partido fundado en un líder único, y cuando ese líder fallece, se desvanece una estructura que dependía de esa personalidad Muy buena. la y respuesta. se debilitó. Muy Y buena, lógicamente el PLD hereda la alianza, producto de la alianza del 96 y los entendimientos con el doctor Balaguer, la proximidad de los reformistas que cuando se ven sin papá, sin el padre, el líder de ellos, el socio natural que vieron fue al PLD. De manera que se integraron de manera natural, pasaron al PLD la mayoría de los simpatizantes. Esa es la respuesta mejor elaborada para responder. ¿Y al esa PRD? pregunta. Eso fue lo que pasó. Esa es la- Entonces, pero hay una lectura que se quiere hacer desde el gobierno, que aquello que se hizo fue afectar mediante una política como la que ellos están haciendo desde el gobierno. No, es que éramos socios. Y la sociedad, cuando el presidente Balaguer fallece, implicaba de que sus seguidores, que eran más que todo balagueristas, más que reformistas, vieran en el PLD su socio natural, aquel que se entendió con su líder y que buscaron ese cauce, y ahí lo tenemos. Se nos acabó el tiempo, doctor, pero nos quedan solamente segundos para que usted nos diga cuándo es el acto de lanzamiento de su campaña, de su pre-campaña a lo interno del PLD a partir del 2 de junio que se abre ya esta capacidad de movilización. Para fines de junio. Para fines de junio. Ya entonces lo tendremos por aquí, o antes o después de ese lanzamiento. Cuando usted quiera. Muchas gracias y mucha suerte. Gracias a ustedes y gracias vamos a la audiencia. Y vamos a decirle a los reformistas que les manda a decir el doctor Sánchez Cárdenas que ellos están ahí todavía y que es mejor arriba con presión. Y no abajo con depresión.